Los arcaísmos son elementos que pertenecen a épocas pasadas y artísticamente superadas, que se usan en el presente por imitación. Los hablantes, que emplean registros del lenguaje muy conservadores, como el lenguaje jurídico o la liturgia basada en textos sagrados, todavía hacen uso de numerosos arcaísmos. Además, los arcaísmos pueden usarse como recurso literario para embellecer un texto, aunque su uso excesivo puede dificultar la comprensión del mismo. ¡Harto animal que explota! ¡Máquina atrás! ¡Jesús de la Virgen de la Grandísima Concepción del Apóstol de la Santísima Trinidad! ¡Par 10! Y nosotros sin masacrar a nadie. Permíteme, señor. El río es navegable hasta esta curva. Los mambises deben desembarcar aquí. Cañosniésemos, Cañesmosnelinos. O sea, Casnelunios, no. O sea, quiero decir que le tiremos con los cañones. En lingüística, el término arcaísmo se usa para designar una palabra utilizada en el pasado en la mayor parte del dominio español, pero que actualmente ha desaparecido del habla cotidiana y solo es usado en ciertos contextos en varias variantes aisladas y que, aunque es entendido por los hablantes, no tiene un uso amplio en la mayoría de variedades de la lengua. Ahora comenzamos. Sobre arcaísmos hablamos hoy. Yo soy su presentadora María Luisa Bringas y ya les invito a conocer qué opina el público. ¿Conoces de la existencia de arcaísmos? Arcaica. Algo viejo. Se queda algo antiguo, pero ya ahí va, ¿no? Una palabra arcaica. Una palabra que ya no se usa, que es antigua, ¿no? Digo, eso es lo que me parece. Es un uso antiguo, puede ser. ¿Qué términos usas? ¿Anteojos o gafas? Gafas. Anteojos. ¿Por qué? No sé, porque creo que siempre se ha dicho así. ¿Tú utilizas gafas o anteojos? ¿Eh? ¿Gafas o anteojos? No, ninguna de las dos porque no me pongo ninguna. Anteojos, la arcaica. Gafas es ahora. ¿Y vos y usted? Depende de la cultura también, el país, el lugar, el contexto donde se diga. Pero creo, bueno, aquí es más común decirnos ustedes, pero en otros países a lo mejor se dice vos. Depende de la cultura de cada lugar. ¿Gafas o anteojos? Espejuelo. ¿Platicar o conversar? Conversar, porque platicar ya está en desuso. ¿Y por qué usted cree que las palabras caen en desuso? Porque las personas dejan de utilizarlas, las personas se centran nada más que en hablar lo que se habla en el momento y no ahondan más en el vocabulario, no leen, no conversan con demás personas que le puedan decir lo que puede ampliar su vocabulario. Algunos registros lingüísticos son conservadores, particularmente los registros literarios y formales. En las culturas preestatales sin escrituras, frecuentemente los mitos o las canciones antiguas contienen más arcaísmos al ser recitadas como fueron aprendidas. De la misma manera, en las sociedades con escritura, los refranes o proverbios son especialmente abundantes en arcaísmos. Otros contextos formales conservadores son el lenguaje jurídico o la liturgia basada en textos canónicos. Además, los arcaísmos pueden usarse como recurso literario para embellecer un texto, sugerir un tiempo pasado o incluso con efecto cómico. Sin embargo, literariamente, un uso excesivo de arcaísmos puede dificultar u opacar la comprensión de un texto. Un digno ejemplo es nuestro Don Quijote de la Mancha. Una de las obras literarias con más arcaísmos es Don Quijote de la Mancha. Ello se puede observar en fragmentos como los siguientes. Vuestra merced se reporte y vuelva en sí, y coja las riendas a Rocinante, y avive y despierte, y muestre aquella gallardía que tengan los caballeros andantes. O llenósele la fantasía de todo aquello que leí en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas o nada soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo.
Algo parecido ocurre en el poema El mío Cid, en el que Rodrigo Díaz de Vivar, el personaje principal, menciona: ¿qué pasa aquí, mismes nada? En lingüística se denomina arcaísmo a toda palabra, construcción o elemento lingüístico que por su forma, por su significado o por ambas cosas resulta anticuado con respecto a un momento determinado. Palabras como maguer o apoteca, que significan respectivamente aunque y botica, son hoy arcaísmos, es decir, están anticuadas. Otros ejemplos de arcaísmos son mesmo, aqueste, acuyá, quier, doquier, siquier, quien quier, cuyo es este libro, do vas triste de ti. Otro ejemplo es el futuro del subjuntivo amare, hubiere amado, una forma verbal que solo se conserva como dialectalismo en la lengua hablada. También en algunas frases hechas, a donde fueres, haz lo que vieres, así como arcaísmo estético en la escritura, empleado por algún autor para dar un efecto determinado a un texto. Es muy usual que varios rasgos del habla popular cubana, a veces mal vistos, no sean más que arcaísmos de la lengua, presente incluso en obras clásicas de nuestro idioma. En este caso se encuentran palabras como escuridad por oscuridad y naide por nadie. También se nota la permanencia de voces añejas que luego evolucionaron con la inclusión de consonantes cultas, de manera que se puede oír doctor por doctor y dignidad por dignidad. La cercanía geográfica a los Estados Unidos y la condición de Cuba como neocolonia norteamericana durante la primera parte del siglo XX contribuyó a la introducción de vocablos y sonidos de origen anglosajón que también enriquecieron el vocabulario cubano. La importación de equipos provenientes de empresas con nombres en inglés dejó también su huella. Para los cubanos, un interruptor eléctrico es un catao, transcripción fonética de cut out o switch, y el refrigerador devino en frigidaire. En español son arcaísmos relativos las palabras que existieron en la mayor parte de variedades en el pasado, pero que hoy solo se usan en áreas restringidas relativamente pequeñas comparadas con el dominio del español. Y son arcaísmos absolutos las palabras que han dejado de utilizarse en todas las variedades del español. De la misma manera como en España continúan usándose expresiones que en México cayeron en desuso, en el habla de México se han conservado formas que en España han caído en desuso. Son arcaísmos respecto a España expresiones como se me hace, me parece, que tanto, cuánto, muy noche, muy de noche, disquemente, supuestamente, antier, anteayer, donde usado como condicional en expresiones como donde se lo digas te mato, como se lo digas te mato, truje por traje, onde por donde, farina por harina y vide por vea. Subjuntivo de ver, fierro por objeto de metal. Un espacio donde tienen cabida los arcaísmos de nuestra lengua es el campesino Palmas y Cañas y el otrora nuestro, Guateque del Mediodía. Fue en el verano de 1962 cuando la televisión cubana inició la transmisión de un nuevo programa, sin sospechar que al pasar de los años se convertiría en uno de sus paradigmas de todos los tiempos, superando el medio siglo ante las cámaras y en el centro de la aceptación mayoritaria de los públicos. Eso es Palmas y Cañas, un show televisivo dedicado a promover las tradiciones campesinas cubanas y que por más de 57 años se ha mantenido al aire ininterrumpidamente, siendo el más antiguo de los programas de la televisión en todo el Caribe. El Estelar de los Domingos es una revista variada por la que durante una hora, de 7 a 8 de la noche, desfilan diferentes expresiones del folclore de nuestros campos y comunidades rurales. Desde su concepción y diseño, los esperados guateques, fiestas donde los invitados bailan al ritmo de los conjuntos musicales y llegando a las populares controversias, son los platos fuertes del popular espacio.
Con el inconfundible tema de aquel dúo memorable de Ramón Veloz y Coralia Fernández, se sigue enarbolando ese eslogan que lo identifica como el guateque del domingo, donde nace lo cubano. Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Muchos especialistas e investigadores erróneamente toman las hablas incultas como modalidades lingüísticas representativas del español americano. Otros consideran que el término arcaísmo es incorrecto para denominar voces que se han empleado siempre en América, pero que ya no se usan en España. No creo que sea inapropiado usar dichos arcaísmos si queremos presumir de elegancia en el lenguaje. Lo que sí no se debe abusar de ellos. Solo les pido que reflexionen, pero también regresen dentro de 7 días para juntos hablar bien el español o aprender a hacerlo, siempre al pie de la letra.